A partir de ahora vamos a ver radiografías de tórax anormales para que comprendáis y podáis ver todos los ejemplos. Esta es la primera radiografía que os vamos a mostrar. La hacemos para que os fijéis en que hay que seguir la sistemática que decíamos al principio. Primero ver si la placa está bien realizada, mirando que la distancia de las clavículas a la apófisis espinosa sea similar, que se puedan contar los arcos costales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea que está bien inspirada. Se ven las tres densidades, densidad aire, densidad agua y densidad calcio. Y en este caso lo que llamaría la atención en esta radiografía es que el diafragma, que se encuentra aquí y aquí, debajo justo de él hay una imagen con densidad aire, pero que no muestra ninguna imagen sugerente de vasculatura pulmonar y que nos debe de hacer pensar en la posibilidad de un neumoperitoneo, que es el diagnóstico de esta radiografía. Del mismo modo, a veces las radiografías no se pueden hacer de mejor manera, pues porque las condiciones del paciente no lo permiten. Fijaros esta radiografía. Esta radiografía está aparentemente centrada, pero poco inspirada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 arcos costales, nada más se pueden ver. Se puede apreciar una diferencia entre densidad líquido, densidad aire y densidad hueso, y la imagen que tendremos que buscar está aquí, que es una imagen de un escalón en una de las costillas, concretamente en el tercer arco costal izquierdo. Esto es una fractura costal izquierda. Si no estamos pendientes de buscar las imágenes óseas, ahora lo hemos borrado para que las podáis ver otra vez, está aquí. Si no estamos pendientes de buscar las imágenes óseas, seguramente se nos pasarán y no podremos acertar con el diagnóstico que nos plantean en el MIR. Otra vez la volvemos a señalar. Esta es otra radiografía. Fijaros, una radiografía que está bien realizada, se ve la escápula, la apófisis espinosa, se distinguen perfectamente la densidad hueso de la densidad aire de la densidad líquido, se distinguen bien las estructuras mediastínicas, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, cono de la arteria pulmonar, callado aórtico y troncos supraaórticos. Vamos a borrar para que lo veáis. Y en este caso, aquí sí se ve bien la línea diafragmática derecha, y en este caso se pierde totalmente la línea del diafragma. Hay una imagen de líquido, que en este caso es un líquido pleural, donde en la misma radiografía se nos dice el por qué se ha producido. Si nos fijamos, aquí, aquí, aquí y ahí detrás, en los arcos costales se ven líneas de fractura. Esta mujer tenía un traumatismo torácico con un hemotórax. Borramos para que la podáis apreciar otra vez. Otras veces las condiciones del paciente no nos permiten decirle mucho a él mismo sobre lo que le pasa. Por ejemplo, esta radiografía realizada en un paciente con una cifoescoliosis muy marcada. Podéis ver perfectamente cómo tenía la desviación de la columna dorsal. En este caso solo podríamos decirle que se ven las líneas diafragmáticas, que aparentemente no hay derrame, que las estructuras mediastínicas son más o menos reconocibles, que se ve bien la luz de la tráquea y que no se ve ninguna patología a nivel del parénquima pulmonar. Eso sería lo máximo que le podríamos decir, aparte de que no hay ninguna lesión costal. Esta es una radiografía que publicaron en el examen MIR de hace varios años. Fijaros, las imágenes que se ven son bastante sugerentes. Las vamos a dibujar bien para que las veáis. En este caso no voy a pintar los arcos costales porque ya los doy por aprendidos por vuestra parte. Vemos siluetas mediastínicas, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, cono de la arteria pulmonar, callado aórtico, troncos supraaórticos.
se ven bien todas las imágenes de las líneas mediastínicas. En el parénquima pulmonar el diafragma derecho no se ve en su extremo más distal. En el lado izquierdo la línea diafragmática también se borra al final. Sí podemos ver muy bien la cisura. Y la imagen que nunca hay que olvidar es la que aparece en las bases de los dos pulmones. Son unas líneas muy chiquititas, de 1 o 2 centímetros en una placa convencional, perpendiculares a la pleura. Yo las voy a dibujar aquí, ahora después las borraremos para que las podáis ver, y que son las conocidas como líneas de Kerley-B. Esas líneas de Kerley son muy sugerentes de insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo cuando nos encontramos con una cardiomegalia manifestada porque la distancia de un hemidiafragma con respecto al corazón, el índice cardiotorácico, es mayor de 0,5. La volvemos a señalar para que no se olvide. Esta imagen, aunque se ve borrosa, pero nos orienta para el siguiente gran bloque de patología a nivel de radiología torácica, que es el patrón alveolar. El patrón alveolar es la expresión radiológica de la aparición de líquido dentro del alveolo sin que ocupe el bronquio. Por tanto, lo que vamos a ver son un aumento de densidad, o sea, se ve más blanca la radiografía, con unos bordes mal definidos, algodonosos es como se llaman, y su imagen característica es la aparición de un broncograma aéreo. Os lo vamos a dibujar para que lo podáis apreciar con facilidad. Borramos. El broncograma aéreo nos manifiesta un bronquio que contiene aire y que alrededor está rodeado de alveolos rellenos de líquido. Ese líquido ya puede ser pus, como en este caso, que era una neumonía, sangre, en el caso de una hemorragia alveolar, o líquido con proteínas, como puede ser el caso de un distrés respiratorio del adulto. En este caso nos encontrábamos con un aumento de densidad de bordes algodonosos, con broncograma aéreo, que borraba toda la silueta cardíaca izquierda, con lo cual ya nos estaba diciendo que se encontraba en la língula y que se acompañaba de otro infiltrado que no borraba silueta cardíaca derecha, que también tenía broncograma aéreo y que se acompañaba de una pérdida de la línea diafragmática. Todo ello compatible con una neumonía multilobar, en este caso neumocócica, con derrame pleural derecho. Otras veces el infiltrado alveolar se manifiesta de igual manera como un aumento de densidad con unos límites mal definidos, algodonosos, y a veces es muy difícil localizar un broncograma aéreo. En este caso lo vamos a dibujar porque es muy chiquitito, pero si lo vemos ya podremos decir que se trata de una patología del alveolo. En este caso además es un infiltrado que está justo apoyado sobre la cisura y por eso se manifiesta mejor la cisura en la radiografía simple. En la radiografía lateral lo podemos apreciar en esta zona. Compatible también con una neumonía del lóbulo superior derecho. Otras veces la radiografía nos pone de manifiesto una imagen mucho más extensa, por ejemplo esta, donde se ve un aumento de densidad que ocupa gran parte del hemitórax izquierdo, que no deja ver la silueta cardíaca izquierda, por lo tanto se encuentra en el lóbulo superior izquierdo y en la língula, que no borra la línea diafragmática, por lo tanto no se acompaña de derrame, y que permite que algo de aireación haya en la base izquierda. Siempre que definamos una radiografía tendremos que decir además, primero en este caso, que vemos también broncograma aéreo, pero también todos los elementos anormales, por ejemplo eso que es una mascarilla Venturi para la oxigenación. Esto es una neumonía y estaba haciendo un fallo respiratorio importante. Como he dicho antes,
una lesión que ocupe el lóbulo medio y que tenga la misma densidad que el corazón, o sea, densidad agua, borrará la estructura de la línea cardíaca derecha. En este caso vemos una imagen de aumento de densidad acompañada de broncograma aéreo y que borra la silueta cardíaca derecha. Además, no termina de dejar ver la línea diafragmática derecha, por lo cual nos dice que también hay derrame pleural. Sería el caso de una neumonía del lóbulo medio con un derrame pleural acompañante. No todas las imágenes de infiltrados alveolares corresponden con neumonías. Este es el caso de un infiltrado que se coloca en el lóbulo superior derecho. Aquí tenéis la cisura, también un infiltrado algodonoso. Ahí hay una imagen de broncograma aéreo, pero que al contrario que las anteriores, el abombamiento de la cisura, que está desplazada hacia arriba, nos indica que se está perdiendo volumen en el lóbulo superior derecho. O sea que es una patología que lleva algo más de tiempo evolucionada, que en este caso se trataba de una neumonía organizada criptogenética, o sea, una inflamación alveolar con neutrófilos en la vía aérea distal sin evidencia de microorganismos. En el escáner, en el TAC, las imágenes de broncograma aéreo son más claramente perceptibles. Aquí podéis ver perfectamente del paciente anterior un infiltrado con broncograma aéreo y que se situaba en el lóbulo superior derecho. Aquí se ve muy bien la cisura, que es la que delimita el lóbulo superior derecho del lóbulo inferior derecho. Esta es una radiografía de un varón joven que acude a urgencias por un episodio de hemoptisis. En ella podemos observar cómo hay infiltrados pulmonares bilaterales de predominio en campos superiores con imágenes de cavitación que estamos señalando ahora mismo. Todo ello sugerente de tuberculosis pulmonar. El TAC de este mismo paciente nos muestra que estas cavidades están asociadas con unas paredes más o menos gruesas que se ven en los dos campos pulmonares y además pone de manifiesto la existencia de diversas consolidaciones alveolares, algunas también cavitadas en ambos campos pulmonares. Esta es una radiografía de un varón que empieza con un cuadro febril y a los pocos días desarrolla un dolor pleurítico intenso. En ella podemos ver una imagen de un nivel hidroaéreo que nos sugiere un acceso pulmonar. Del mismo modo, en esta radiografía podemos observar una consolidación que afecta a todo el lóbulo superior derecho, dentro de la cual observamos también la existencia de aire y de una imagen de aumento de densidad que corresponde a una bola fúngica. Este paciente lo que tenía era un aspergiloma del lóbulo superior derecho. El aspergiloma también se puede detectar en el TAC por la presencia de la bola fúngica en una cavidad pulmonar ya preexistente. En este caso nos encontramos ante una mujer joven que debutó con episodio de hemoptisis y disnea progresiva. En ella podemos ver cómo se aprecian infiltrados pulmonares bilaterales, algodonosos, y que van confluyendo progresivamente. En este caso, el diagnóstico era una hemorragia alveolar difusa, un síndrome de Guzpacho. Esta es una radiografía que publicaron y presentaron en el examen MIR de hace ya 2 años. En ella nos hablaban de un paciente que había comenzado con una disnea súbita, sin datos de insuficiencia cardíaca, ni tampoco tenía una neumopatía previa. Lo único que llama la atención es que no hay nada en el campo pulmonar que justifique el mal estado general del paciente. Ante una radiografía en la que no encontremos ningún dato que justifique una disnea tan intensa, o a lo sumo podamos encontrar que falta algo de la línea diafragmática, como en este caso, el diagnóstico de sospecha debe ser de un tromboembolismo pulmonar. Por otro lado, también nos podemos encontrar
una radiografía similar a esta, en una paciente que consulta por un dolor pleurítico de inicio súbito y en la que se puede seguir solo hasta una determinada parte la línea diafragmática izquierda. Junto a ello apreciamos una línea de derrame pleural y una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo, todo ello compatible con un infarto pulmonar. El TAC de esta misma paciente muestra una arteria pulmonar, una rama lobar de una arteria pulmonar que está rellena completamente de contraste, y a su lado una rama lobar en la que solamente entra una zona y donde encontramos una zona gris que es el coágulo en ese momento de la paciente. En pacientes con EPOC podemos distinguir básicamente dos imágenes radiológicas clásicas. Una es el enfisema pulmonar, que se caracteriza por un aumento del tamaño pulmonar bilateral con zonas de hiperclaridad, de forma que a partir de aproximadamente 2 centímetros se pierde completamente el contorno vascular. Aparte, también podemos ver cómo los diafragmas se quedan aplanados y los espacios intercostales también aumentados. Estos son los rasgos más característicos de un enfisema pulmonar. Si vemos el TAC, lo que podemos apreciar son amplias zonas de destrucción del parénquima pulmonar, que se reparten de forma similar por los dos campos pulmonares. En cuanto a las neumopatías intersticiales, los datos que tenemos que buscar como hallazgos radiológicos típicos, primero es la pérdida de volumen bilateral, vemos unos pulmones más chiquititos de lo normal, y la presencia de un patrón intersticial que afecta principalmente a las bases pulmonares y de forma bilateral. El TAC es imprescindible para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, y este es un ejemplo característico de cómo se encuentra un TAC en este tipo de pacientes. Vemos zonas de panalización pulmonar, bronquiectasias por tracción y fibrosis subpleural, en este caso en los campos anteriores, que son los que están más respetados. El resto de la arquitectura pulmonar presenta una destrucción clara. La enfermedad también puede hallarse en épocas mucho más precoces, y en ese caso lo que apreciaremos será sobre todo la presencia de engrosamiento de los tabiques interlobulillares, de predominio subpleural y sobre todo en los lóbulos inferiores. Por otro lado, podemos encontrarnos con una radiografía en la que prácticamente no se encuentre ningún hallazgo radiológico aparente en la simple, en la convencional, pero en la que al mirar el TAC apreciemos múltiples nódulos centrilobulillares, o sea, en el centro del lobulillo respiratorio, y que se distribuyen por los dos pulmones. En este caso, en un paciente con una exposición típica a polvo orgánico, por ejemplo, pájaro, gallina, etcétera, podemos hacer un diagnóstico de sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. Otra de las enfermedades intersticiales que también podemos apreciar en una radiografía simple es la sarcoidosis, sobre todo cuando se acompaña de afectación mediastínica. Este es el caso de una mujer mayor ya diagnosticada previamente de sarcoidosis, en la que apreciamos un aumento iliar, en parte por la arteria pulmonar, pero que no se justifica solo por eso, sugestivo de adenopatías iliares. Otro tipo de enfermedad intersticial, como por ejemplo es la neumonía intersticial descamativa, que se asocia a pacientes fumadores, lo que nos muestra es un desflecamiento de las siluetas cardíacas. El TAC de este mismo paciente muestra la aparición de zonas de engrosamiento de los tabiques junto con vidrio ilustrado de predominio en los segmentos anteriores de ambos lóbulos superiores. El carcinoma broncogénico es una de las preguntas más frecuentemente utilizadas por el MIR. En este caso encontramos una lesión de contornos lobulados que no borra la silueta cardíaca derecha en un paciente que había debutado con una hemoptisis. El diagnóstico de sospecha debe de ser un carcinoma de pulmón, y en este caso localizado en el lóbulo inferior derecho, al no borrar la silueta cardíaca. El TAC es fundamental de igual modo también para la detección del carcinoma pulmonar y para su estadiaje. En este caso vemos una masa iliar derecha que contacta
con la arteria pulmonar, con vasos en su interior y que es altamente sugerente de carcinoma broncogénico. Junto con ello encontramos una zona de un pequeño derrame pleural sugerente también de siembra metastásica. Esta es una diapositiva que nos muestra una imagen preguntada en el MIR de hace 2 años. En ella encontramos una masa de contornos lobulados, de aspecto también tumoral, que se encuentra aproximadamente en los segmentos posteriores del lóbulo inferior derecho. Daros cuenta que aquí está el corazón y aquí está la división de los bronquios lobares de ambos pulmones. El cáncer de pulmón también se puede manifestar como una imagen de masa junto con adenopatías. Este es el caso de una masa lobulada con zonas de linfangitis a su alrededor, situada en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo y que se acompaña de una adenopatía mediastínica de tamaño significativo. La radiografía simple también nos puede hacer indicar que existe una masa y además que está produciendo un compromiso importante sobre el mediastino. Por ejemplo, este caso de un paciente varón joven, fumador, que debutó con unas acropaquias y cuando se hizo la radiografía se observó una imagen de aumento de densidad en el lóbulo superior derecho, pero que borraba completamente la línea mediastínica derecha. El TAC de este mismo paciente nos muestra una imagen de un tumor que invade el mediastino, que parcialmente además está necrosado y todo ello concordante con un carcinoma de pulmón tipo Oatzell. A veces la única arma diagnóstica que podemos tener con un paciente, sobre todo si está en mala situación clínica o bien su situación basal no es la mejor, es la radiografía simple. Este es el caso, por ejemplo, de una paciente de una residencia de ancianos que debuta con un cuadro de disnea y fiebre. En la radiografía observamos cómo la tráquea está desplazada hacia el lado izquierdo y observamos también una pérdida de volumen, una pérdida también de definición de la línea diafragmática izquierda. Todo ello compatible con una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Del mismo modo, también un carcinoma de pulmón que afecta a una rama lobar puede provocarnos una imagen de atelectasia. Este es el caso de este paciente que debuta con un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho, con una desviación de la tráquea y de las estructuras mediastínicas hacia el lado derecho también y una elevación de diafragma con una pérdida de volumen. Este es el signo radiológico de la S de Golden. Si el tumor afecta al bronquio principal derecho o izquierdo, un bronquio principal, y está muy cerca de la carina, se produce entonces un stop completo de la aireación pulmonar y por tanto se produce una atelectasia de todo el pulmón. ¿Cómo se identifica? Primero por un pulmón claro unilateral, después por una disminución de los espacios intercostales comparados con los del lado contralateral y con un desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado de la lesión. La imagen típica del derrame pleural es lo que se conoce como la curva de Damaso-Ellis. Este es el caso de una paciente con una valvulopatía mitral que debuta con una clínica de disnea sin fiebre ni dolor torácico y en la que se aprecia la curva de Damaso-Ellis e incluso también cómo el líquido pleural libre se mete por la cisura. El derrame pleural también puede locularse o complicarse y entonces dar un signo de una imagen extra pulmonar como es el signo de la embarazada. Del mismo modo, en una radiografía lateral a veces podemos localizar también imagen de derrame pleural que se mete también por la cisura. Otra de las imágenes que nos pueden preguntar frecuentemente es esta, un paciente joven que debuta con un cuadro de dolor torácico y disnea súbita y en la que apreciamos como la tráquea y las estructuras mediastínicas se vienen hacia el lado contralateral. Observamos un aumento de los espacios intercostales en este lado y la pérdida absoluta de toda sombra vascular en un hemitórax. En este caso además observamos aquí el muñón del pulmón colapsado completamente por un neumotórax a tensión.
cuando se acompaña a una imagen de hiperclaridad pulmonar, sin que podamos ver en ningún momento los vasos que se ven normalmente en el parénquima pulmonar, y una línea horizontal con un nivel de líquido, con una densidad de líquido debajo justo, pues podremos pensar que se trata de un hidroneumotórax. A veces también nos encontramos a pacientes en los que lo único que encontramos es una imagen de un engrosamiento pleural con una silueta de la embarazada y una pérdida pequeña de la línea diafragmática de ese lado. Todo ello compatible con una paquipleuritis. Otra de las imágenes que también podemos observar en la radiografía simple es la pérdida del contorno de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar por una lesión mediastínica que está englobando y que está anterior a todas las estructuras del mediastino, y en ese caso el primer diagnóstico de sospecha deberá de ser el de linfoma. El TAC de este mismo paciente nos muestra cómo hay una lesión que es anterior a todas las estructuras mediastínicas. Aquí está el callado, el final del callado de la aorta, y que es compatible, como decíamos, con el linfoma de Hodgkin.